Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? La previene Bien, ahí llevándola con calmita. Hoy no estoy en la universidad porque ayer en la tarde, como ustedes de pronto se enteraron, hubo desórdenes. Hubo papas bomba ahí al interior de la universidad. Yo estaba en clase de diseño y nos tocó salir de la universidad. Entonces, hoy estamos aquí desde casa. Esto, Vamos a tratar de darle continuidad al tema. Entonces, en la clase de ayer estuvimos hablando acerca de la importancia de los resortes y de cómo funcionaban. ¿Qué más dijimos acerca de los resortes ayer? que son elementos mecánicos que almacenan energía. Esa era la conclusión, entonces muy bien. Unos elementos mecánicos que almacenan energía aquí. Entonces, cuando se están diseñando los resortes, funciona igual que con los tornillos de potencia. Entonces, usted debería de saber qué es lo que va a utilizar, si va a utilizar un amortiguador o si va a utilizar un resorte. Cada uno de ellos va a barrer una frecuencia diferente. A ellos va a barrer una frecuencia diferente. Entonces, denme un segundo. Designs. Denme un segundo. Denme un segundo. Entonces, bueno, los resortes en serie, los resortes en paralelo, los tipos de resorte. Y estábamos acá en las propiedades. Habíamos dicho que la resistencia de un resorte iba a depender básicamente de su diámetro. Y pues básicamente como el material que yo utilizo para fabricar resortes es un alambre, entonces yo no voy a poder eh, cambiar de diámetro. En el libro de Norton aparece esta tabla que son los tamaños dimensionales normalizados para resortes, de los diámetros de resortes, y que cada uno está referenciado con base en el tipo de material. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando usted va a comprar el material se encuentra con que ninguno de esos diámetros que aparece allí pues es el que va a encontrar. Entonces, antes de fabricar un resorte, antes de diseñar un resorte, debería de saber si el material que usted está buscando lo encuentra en el mercado. En el libro de Norton hay una tablita que nos permite calcular resistencias, pero esa tablita que nos permite calcular resistencias de pronto no es la más certera con respecto al cálculo que usted hace para los aceros nacionales. Entonces ese es otro inconveniente. Bueno, la dureza. Las, las variables que me permiten caracterizar a mí un resorte. Entonces tenemos el diámetro del alambre, que aquí es de minúscula, el diámetro medio, que es el diámetro medio del resorte, el paso, que es la distancia entre espiras sucesivas, y el diámetro externo. Y este valor de LF
que representa la longitud libre del resorte. Pregunta, ¿qué variable necesito yo para mandar a fabricar un resorte? ¿Qué variables creen que necesitamos para mandar a fabricar un resorte? Profe, ese no es como el factor, algo así. Quizás la longitud libre se necesite. Muy bien. Entonces, la longitud libre y el número de espiras o el paso, y efectivamente el diámetro del alambre y el diámetro del resorte. Entonces, hay una situación particular y es que entonces aquí ya nos salimos un poquitín de la teoría. ¿Por qué? Porque básicamente usted, el modelo teórico, ¿qué le dice? El modelo teórico le dice a usted, mm, deme un segundo, qué pena aquí. Dice aquí, deme un segundo. Deme un segundo, necesito aquí compartir la tableta. Sí. Ujú. No, porque es que no me está dejando. No. Deme un segundo. Stop share screen. Bien. Ah, deme un segundo. Deme un segundo que necesito aquí hacer una configuración para poder compartir la pantalla. Pues nosotros, aquí que tenemos nosotros, entonces nosotros lo que tenemos es que F es igual a K por X, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿esta que representa quién? La constante. Pero la constante del resorte, ¿quién es? La constante del resorte no es nada más que un modelo de qué tipo. Entonces, observen, esto es un modelo lineal, o sea que para pequeños valores de carga voy a tener pequeños valores de deformación. Y que esto debe ser como, primero que todo, correspondiente y proporcional, o sea que en la medida en que yo voy incrementando, los valores de fuerza deberían de ir incrementando los valores de
de desplazamiento. Es decir, que para un valor de fuerza mínima, yo debería de tener ¿qué? Un valor de desplazamiento. Para un valor de fuerza máxima, debería de tener un valor de desplazamiento máximo. O sea que las posiciones del resorte son las que me van a permitir ¿qué? Definir el comportamiento del mismo. Entonces, ¿cuál debería de ser la siguiente pregunta? Entonces, si esto es cierto, entonces, ¿cuánto es el número mínimo de puntos para definir una línea? 2, ¿no, profe? Listo, exactamente 2. Entonces, para el resorte funciona igual. Entonces, fuerza mínima y fuerza máxima. O sea que yo debería de tener aquí F mínimo y F máximo. Pero observen que ese F mínimo y ese F máximo efectivamente me permite determinar quién. El valor de K, que representa como la constante de proporcionalidad que va a describir el comportamiento de ese resorte o de ese material, porque como lo veíamos ayer, los resortes no solamente representan comportamientos, sino también el efecto mecánico del elemento de máquina, que en este caso va a ser el resorte. Pero esta acá que nosotros calculamos acá, que es como quien dice ahí todo el problema, no va a servirnos para la fabricación. La K nos sirve para el diseño, pero para la fabricación yo debería de tener solamente el diámetro interior, el diámetro exterior, la longitud libre y el número de espiras. Entonces, si tengo la longitud libre y tengo el número de espiras, debería definitivamente obtener el paso de la hélice. ¿Está claro ese concepto? Sí, señor. La pregunta, muy bien, entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo hago para determinar cuánto vale la constante del resorte? ¿Cómo deberíamos de poder hacer para determinar la constante del resorte? ¿Cómo creen que debemos hacer? Profe, sería, o sea, ya después de tener el resorte o antes. Antes. Antes, uy, profe, no sé. Después. Pues después simplemente con ese análisis que usted acaba de decir de 2 puntos, con cargas y deformaciones, bueno, alargamientos. Cargas y deformaciones. Aquí podemos hacerlo de dos formas. Aquí podremos hacerlo de dos formas. Bueno, entonces, ¿a qué tipo de carga está sometido el resorte? Sí, no vamos a hablar todavía del... Bueno, podemos hablar de esto. Entonces, antes de hablar de las cargas, entonces hablemos de las longitudes.
Entonces, ahora que estamos hablando de la longitud, ustedes observen, para el valor de fuerza máxima, yo voy a tener un valor de Y máximo, que es el valor de Y de trabajo. Y para un valor de precarga, voy a tener un valor de Y inicial o de Y mínima. Es decir, como para la fuerza mínima, un valor de Y mínima. Y para la longitud libre, que es sin carga, pues voy a tener una longitud libre. Pues la longitud libre debería de ser igual a la longitud de ensamble, que es la del montaje, y, y el valor de la deformación mínima. Y esta longitud de ensamble debería de ser igual a la Y máxima, que es la Y de trabajo, más la LM, que es la longitud mínima. La longitud mínima debería de ser igual a este Y que se llama Y de clash, Y de impacto o de asentamiento, más el S, que es la altura de cierre. Entonces, la altura de cierre es aquella altura en la cual las espiras están todas juntas. ¿Esto en qué caso? Pues el primer caso, que es un resorte helicoidal que está sometido a cargas de compresión. ¿Por qué se llama helicoidal? Porque las espiras están inclinadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la constante del resorte está directamente relacionada con la longitud libre o la longitud de construcción que el resorte va a tener. ¿Por qué? Porque observen que el valor de desplazamiento máximo o desplazamiento de trabajo está relacionado con la carga y esa con la constante. Y esa constante debe ser repetida aquí, en esta parte. En esta parte. ¿Sí? Cuando yo calcule todos los valores. Bueno. Vamos a tener 4 tipos de extremos. Vamos a tener 4 tipos de extremos. Entonces, extremos planos, en el cual las espiras activas van a ser iguales a las espiras totales. Extremos cuadrados, en el cual la última espira se pega a la anterior. Y que son extremos planos o rectificados, en el cual lo que hace es que se desbasta la última espira y se dice que el número de espiras activas, que son las que trabajan, son iguales a las totales menos 1. Y que son rectificados, cuadrados rectificados o planos, planos cuadrados o cuadrados rectificados, en el cual las espiras activas son iguales a las totales menos 2. Entonces observen que dependiendo del tipo de extremo que tenga este tipo de resorte, entonces voy a tener una cantidad de espiras diferente. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me indica? ¿Qué nos indica eso? Que habrán resortes que son más estables que otros. ¿Cuáles serán los más estables? A los que se les desbasta la última espira, quizás. Los extremos cuadrados rectificados, que son estos últimos que tenemos acá. ¿Cuál es el punto aquí? Que el proceso de fabricación va a ser mucho más complejo que en el primero. Claro, este va a ser un resorte que va a ser mucho más estable que este primero que tenemos acá. Hay una variable aquí adicional que es el índice de fabricación o el índice de manufactura del resorte, que se conoce como C, que es la relación que existe entre el diámetro del resorte y el diámetro del alambre. ¿Qué es lo que me dice? Que el valor debería de estar entre 4 y 12. Eso es lo que dice la teoría. ¿En qué sentido? Que si yo tengo valores menores de 4, ¿qué quiere decir?
Entonces, los valores menores que 4 van a ser diámetros muy pequeños de resorte con diámetros muy anchos de alambre o muy grandes. Y entonces, en valores menores que 4 va a ser difícil de fabricar. Y al contrario, valores superiores a 12, entonces van a ser propensos a pandearse. Pero esta situación que se presenta ahí es solamente que un modelo de cálculo que plantea que usted debería de ser cuidadoso porque efectivamente no será lo mismo fabricar un resorte con un alambre de 1/4 de pulgada que intentar fabricar un resorte con un alambre o con una barra o con una varilla de diámetro media pulgada o incluso 1 pulgada. Entonces, se debe analizar el resultado y se debe pensar cuál es la situación que es más relevante con respecto al diámetro que uno obtiene. ¿Cómo calculamos los esfuerzos? Entonces, los esfuerzos a los cuales está sometido el resorte, aquí están. ¿Qué esfuerzos tenemos allí? Pues tenemos un esfuerzo de corte por torsión y tenemos un esfuerzo de corte por cortante directo. ¿Qué más tenemos allí? Pues lo que plantea la teoría en el libro es que se debe calcular la cantidad de energía de deformación que genera tanto el corte por torsión como el corte directo. Entonces, en el corte por torsión calcula la deformación, T por L sobre G por J, y entonces multiplica. Entonces aquí dirá que el torque es igual a la constante o la rotación. Y entonces, con base en ello, entonces calcula que la cantidad de energía, en el caso del corte por cortante directo, entonces fuerza sobre área, calcula cuánto es el delta y luego de ello, pues entonces la suma. Y al sumarlas, entonces calcula la energía total, que debería de darnos este valor. La derivada de la energía con respecto a la carga me da, U de F, me da el desplazamiento. Entonces, en un resorte de espiras helicoidales en el cual estoy analizando el fenómeno de torsión y el fenómeno de corte directo, yo debería obtener que la deformación Y o el desplazamiento es igual a 8 por Fd al cubo por el número de espiras activas sobre D a la 4 por G, en donde G representa pues la constante, el módulo de torsión del material. Observen, obtenido el valor de G, entonces vuelvo y hago F igual a K por Y, y entonces determino el valor de K para un resorte de espiras helicoidales. Un resorte de espiras helicoidales. Entonces, ¿de qué depende la constante del resorte? Según ese modelo que está ahí. ¿De qué depende la constante del resorte? Pues, profe, de los diámetros, del número de espiras y de G. ¿De qué otra cosa? ¿De qué no depende? La geometría de la carga, De la geometría sí depende. ¿De qué geometría depende? Del número de espiras activas. ¿Qué quiere decir? Que si usted falla en una espira, el resorte ya no se va a estirar lo mismo. O sea, si las espiras quedan mal calculadas, el resorte no va a funcionar de la misma manera. Esa es una. La segunda, ¿cuál es?
que es independiente de la resistencia del resorte. Entonces, en teoría, todos los resortes de acero deberían de funcionar como de la misma manera. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que en teoría todos los resortes del mismo material deberían comportarse de la misma manera. ¿Cuál es el punto ahí? Que usted debería de establecer las propiedades de cada tipo de material a unas condiciones específicas. Entonces debería de calcular quién, el valor de G para un determinado tipo de alambre a una determinada dimensión. Entonces, observen ahí la situación tan particular. O sea, si a mí me quedan mal calculadas las espiras, cuando yo haga F igual a K por Y, el valor de Y no va a ser el mismo. O sea que el proceso de manufactura sí afecta de manera fuerte el buen funcionamiento de ese resorte. En un resorte helicoidal, los esfuerzos, entonces lo mismo. Entonces los esfuerzos que se calculan, entonces por cortante directo y por torsión. Entonces, cuando tú despejas allí la fórmula, entonces te va a decir que el esfuerzo máximo es igual a 8F sobre D, tal, más pi de cubo. Si resuelves y reemplazas el valor de C, que es el índice de manufactura, te debería decir que es 8 por F por D sobre pi de cubo más 1 sobre 2C. ¿Preguntas? ¿Cómo es que es el ¿Preguntas? proceso de manufactura de un resorte, profe? ¿Cómo? ¿Cómo es que es el proceso de manufactura de un resorte? Dame un segundo, ya vamos a ver un videito. Es un proceso de arrollamiento sobre... Dame un segundo. Dame un segundo, muchachos. Yo tengo aquí unos videos. Ah, auxilio. ¿Qué se hicieron? Ah, pesado. Ah, sí, mucha lucha. Lo sentimos mucho, pero muchachos tenían los videos, pero me dejaron de funcionar con la actualización del sistema operativo.
Tienen unos videos en Flash, pero denme un segundo si los podemos recuperar acá. Está sonando un teléfono. Está sonando un teléfono. Está sonando un teléfono. Está sonando un teléfono. Dame un segundo. Ah. Bueno, este proceso que tienen aquí, que ustedes observan acá, es un proceso que es altamente automatizado. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el sistema? Con Grammarly puedes escribir en inglés. Controla tus correos, documentos. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el sistema ahí?
¿Qué es lo que hace el sistema ahí, muchachos? ¿Cómo funcionaba ese sistema? De forma automatizada, ¿no? O sea, el proceso como el control numérico. No hay, ahí no hay control numérico. ¿Qué es lo que hay ahí? Automatización. Automatización. ¿Cómo funcionaba ese modelo? Iba como mecanizando la pieza y una vez iba haciendo los rollos o las espiras. ¿Cuántos módulos tiene ese sistema? Entonces, ¿cómo funcionaba? Entonces había un módulo de alimentación, y el módulo de alimentación que tiene. Observan allá que tiene el rollo. ¿Y qué es lo que hace el rollo? ¿Qué es lo que le hace al rollo de alambre? Le imprime una velocidad. Entonces, después de pasar el módulo por el módulo de alimentación, ¿qué era lo que hacía? Pasaba a un módulo de qué? De fijación, ¿cierto? Entonces, ¿qué le sucedía al alambre? Se quedaba atrapado. Ah, pero antes de hacer el módulo de fijación, había otro módulo, perdón. ¿Cuál módulo era? El de la preforma. Y entonces el módulo de preforma, ¿qué hacía? Entonces tenía unos barriles que lo que hacían era que cogían el alambre y le daban la curva necesaria. O sea que estos dados que estaban puestos ahí, lo que hacían era que generar la hélice. ¿Cómo se genera la hélice? Con un paso. Y entonces yo lo que digo, lo que decimos allá en la recítica era que el avance era igual a quién? Al paso por el número de vueltas, ¿cierto? Entonces, si yo quiero este LF vendría a ser que la longitud libre vendría a ser el avance. Entonces, este señor debe tener aquí un sensor. ¿Cierto? Porque cuando él termina, entonces después de terminar, ¿qué hace? Lo fija. Y llega otro y lo dobla, o sea, le hace el orillo. Y luego entonces vuelve y activa el avance. Y luego de hacer el avance, vuelve y hace preforma. Y luego de eso lo corta. Entonces observen que una máquina para hacer resortes no debería de ser una máquina que compleja, ¿cierto? ¿Cuánto era el diámetro de ese alambre que teníamos ahí?
Era como pequeño, ¿no? Sí, era bastante pequeño, era como de un 16. Era como de un 16avo de pulgada. Ese era como el diámetro de ese alambre. Entonces, observen que esa situación se puede hacer con alambres que son de diámetros pequeños, pero cuando el alambre tiene un mayor diámetro, yo no puedo decir que yo lo alimento y que lo paso por unas guías y él de una me va a funcionar. Entonces, hay casos en los cuales es necesario que calentar el resorte o el alambre para poder fabricar. Denme un segundo a ver si encontramos otro acá, en los que hay proceso de... Denme un segundo. Se perdió. Pues, The spring steel one is heated to almost 1,000 degrees Celsius in a walking beam gas furnace before being coiled on a computer-controlled coiling machine. yeah. Ahora, screen. The spring steel Back. The spring steel wire is heated to almost 1,000 degrees Celsius in a walking beam gas furnace before being coiled on a ¿Qué temperatura se calienta? A 1000. A 1100, ¿cierto? 1100 grados. CNC computer-controlled coiling machine. Hot coiling produces consistent results in the finished spring. After coiling, the spring is transferred to a quenching tank, which hardens the spring for strength. The oil in the quenching tank is circulated and cooled to prevent hot spots forming on the surface of the coil as it quenches. From the quenching tank, the coil travels by conveyor chain into the tempering furnace, where it's tempered at over 400 degrees Celsius for approximately 20 minutes. The tempering process reduces brittleness and improves elasticity. After tempering, if the design requires it, the coil ends are ground flat on an automated grinding machine. From here, the coils are placed in a shot peener, where they are bombarded at high speed with hardened steel shot. The shot peening stress relieves the surface of the wire, making it more durable and less prone to fatigue. It also leaves a clean, keyed surface for the final coating to adhere.
The next process is scragging, where the coil is fully compressed to its solid height. This pre-setting procedure prevents sagging and height loss. It is then load height tested to check that it conforms to the correct height at the specified load for that part number. Finally, the coils are powder coated for a durable protective finish and then labeled and boxed for distribution. Headers coils are manufactured using all of these processes to ensure consistent height and rate with durability and a quality surface finish. The spring steel wire is heated to almost 1000 degrees Celsius in a walking beam gas furnace before being coiled on a CNC computer-controlled coiling machine. ¿Qué diferencia hay entre este proceso y el anterior? Lo que usted había dicho, profe, la temperatura. ¿Qué otra diferencia hay? El número de espiras, el número de vueltas que tiene la espira. Sí, efectivamente, bueno, el número de vueltas, pero con respecto al proceso, ¿qué diferencia observan ustedes que hay? Que en este hay que aplicarle esa temperatura para que el resorte adquiera esa forma, mientras que en el otro no, ¿no? Solo se Sí. le da la forma y ya se queda. Pero hay otra situación bien particular, ¿cuál es? Este caso no necesita preforma, profe. Exactamente, entonces observen que aquí el proceso funciona diferente. En el anterior el núcleo estaba quieto. En este el núcleo se está moviendo. Y es el que, ¿qué? El que arrastra el resorte. Entonces, observen. The spring steel wire is heated to almost 1000 degrees Celsius in a walking beam gas furnace before being coiled on a CNC computer-controlled coil. Entonces, observen, esto aquí no lo pasaron porque yo creo que hace parte ahí del secreto de la fábrica, pero observen que ellos aquí en esta primera parte amarran el resorte, amarran el alambre. Y este señor gira y lo tira. En el equipo anterior no, en el equipo anterior el resorte simple, el alambre simplemente salía y se acomodaba ¿a qué? Al paso que le iba dando. En este no. En este hay una parte que es muy manual, que es aquella en la cual el operario amarra el resorte al eje. Y es la velocidad del eje la que le va a dar ¿qué? El paso al resorte. Y observen que aquí ya aparece cortado. O sea que el operario hizo corte antes de llegar aquí al final. ¿Para qué? Para darle un proceso medianamente terminado al resorte que llega. Entonces observen que dependiendo del tamaño del resorte y dependiendo del diámetro del alambre vamos a tener diferentes situaciones. Vamos a tener diferentes situaciones. Entonces observen, no es lo mismo fabricar un resorte de 1/8 que fabricar un resorte de media pulgada o un resorte de 1 pulgada. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando usted está diseñando debería de ser consciente de que si lo que está diseñando lo puede llevar a cabo aquí en la ciudad o no lo puede hacer. ¿Preguntas? O sea, ¿cuál es el proceso de manufactura más difícil, profe? El más difícil, pues el segundo, en el cual usted tiene que meterle temperatura al resorte. Observen que ahí tienen ellos varios procesos adicionales. Hubo uno, bueno, está aquí esta parte, ¿lo están viendo? Hot coiling produces consistent results. in the Entonces, claro, finished el spring. calentamiento reduce los esfuerzos. Después, ¿qué le hacen? No se está viendo, profe. The quenching tank, which hardens the spring for strength.
Mira, si ves que en esta el núcleo está quieto y él lo único que hace es alimentar el resorte. Esa es la diferencia. Hay una en la que el núcleo está quieto, hay otra en la que no, el núcleo no está quieto. Ahora te perdiste. Boiling, the spring is transferred to a quenching tank, which hardens the spring. Este quenching tank, ¿qué es? Allí que hace el resorte. Entonces el resorte viene caliente y hacen que hace un tratamiento para reducir los esfuerzos. Entonces lo enfrían en aceite. Luego de eso, ¿qué The hace? oil in the quenching tank is circulated and cooled to prevent hot spots forming on the surface of the coil as it quenches. From the quenching tank, the coil travels by conveyor chain into the tempering furnace, where it's tempered at over 400 degrees Celsius for approximately 20 Aquí, ¿qué minutes. están haciendo? Le suben la temperatura a 400 grados. ¿Y qué le hacen? Un temple, ¿cierto? Luego, ¿qué hacen? The tempering process reduces brittleness and improves elasticity. After There's- tempering, if the design requires it, the coil ends are ground flat on an automated grinding machine. Entonces, mira, ahí le están haciendo que los extremos. Entonces lo están que rectificando. Y después de rectificar, lo que hacen. The coils are placed in a shot cleaner where they are bombed up. Entonces aquí le hacen un granallado. ¿El granallado en qué consiste? Entonces lo bombardean. ¿Quién no ha comido granadilla? Todos, ¿sí o qué? Entonces la granadilla, ¿qué tiene? Granallas. Entonces aquí las granallas son balines de acero que van a impactar la superficie. Por eso es que y esa impactación de la superficie, ¿qué le hace al resorte? Entonces aumenta la resistencia en la superficie. Entonces, hay una cosa ahí que se conoce como la fluencia por deformación del material. Cuando le das los golpecitos con las granallas, él se deforma y aumenta su resistencia. Y efectivamente, High speed with hardened steel shot. The shot peening stress relieves the surface of the wire, making it more durable and less prone to fatigue. It entonces reduce also los uses esfuerzos y clean observen heat que surface mejora la for calidad final superficial coating. The del... next process is scragging, where the coil is fully compressed to its solid height. Entonces, ¿qué le están haciendo ahí? Lo están asentando. Al hacerlo asentar, es lo que le van a hacer es que le van a inducir ¿qué? Esfuerzos. This presetting procedure prevents sagging and height loss. It is then load height tested to check that it conforms to the correct height at the specified load for that part number. ¿Qué le están haciendo ahí? Le indujeron unos esfuerzos de deformación que lo que van a hacer es que le van a prevenir que cuando él se deforme totalmente, falle, ¿sí? Eso lo que va a hacer es que la va a aumentar la resistencia a ese resorte. Entonces, observen que yo puedo hacer un proceso de manufactura o de construcción tan complejo como yo quiera, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, entonces vamos a vamos a ver aquí que entonces lo que hacemos aquí es que calculamos los esfuerzos y con base en los esfuerzos, entonces nosotros deberíamos de determinar cuál podría ser el diámetro mínimo para una determinada condición de carga.
La mejor forma de ver cómo se diseña un resorte es haciéndolo. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio. Vamos a tratar de hacer un ejercicio. ¿Cuántos talleres hay en Bucaramanga o cuántas empresas hay en Bucaramanga que creen ustedes que fabrican resortes? O sea, yo creo que hay al menos unas 10 o 15 empresas que fabrican resortes. Están en la zona rosa, entonces por la 24 con 13 queda la más grande, que es la Nacional de Resortes. Pero aledaño ahí a la Nacional de Resortes, eso hay muchos talleres pequeños que fabrican resortes. Ellos no los diseñan, pero sí los construyen. Share screen. Vamos a hacerlo. Construir resorte. Que debe soportar una carga de 58 kilogramos. Llevar a cabo una formación. Llevar a cabo una formación de
Vamos a suponer que se debe formar 1 pulgada. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Entonces, tenemos un resorte que soporta una carga de 58 kilos y que se debe formar solamente 1 pulgada. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer? Entonces, deberíamos de definir que la carga W es igual a 58 por 2,2. Y la deformación debería de ser de 1. O sea que W debería de ser igual a ¿quién? Acá. Por el valor de la deformación. Obtenido el valor de K, ¿qué deberíamos de hacer? Entonces nosotros sabemos que para un resorte de compresión o helicoidal de compresión, para un resorte helicoidal de compresión, el valor de cada que es igual. El valor de K es igual a dW, que es el diámetro del alambre elevado a la 4, por el valor de G sobre 8 por ds, que es el diámetro del resorte, elevado al cubo, por el número de espiras activas. El número de espiras activas. Entonces, ¿qué nos haría falta? Entonces, deberíamos de seleccionar el material. Entonces, allá en la memoria de clase tenemos una recetita que nos permite calcular el valor de SUT. Nos dice ahí que el SUT es igual para un resorte, para un alambre de acero es igual a por dW elevado a la. Entonces necesitamos el diámetro, ¿no? Entonces vamos a suponer aquí que el valor de A es igual a 141.040 y el valor de B es igual a 0,18. Deberíamos de suponer que es igual a 30 por 10 a la 6 y que el valor de G, que es el módulo de elasticidad por torsión, es igual a 0,4 por el valor de B. Entonces ya tendría el valor de G. Me haría falta el valor del diámetro del resorte y el diámetro del alambre. Entonces, aquí sucede como en todos los casos que hemos observado, en los cuales usted presenta un valor. Entonces, lo primero que se hace es el índice de fabricación o el índice de manufactura. Índice de fabricación dice que C es igual a DS sobre W.
Entonces este índice de fabricación dice que debería de ser un valor entre 4 y 12, entonces C, nosotros proponemos un valor de 8. Proponemos un valor de 8. Deberíamos de seleccionar un diámetro de alambre. Entonces, lo que deberíamos de hacer es ir a la tabla. Observen que aquí en las memorias de clase hay una tabla con los valores de los calibres y los espesores. Entonces, nosotros, en teoría, si vamos al mercado, deberíamos de conseguir un valor estándar. Entonces, observen que hay diferentes tipos de materiales. Hay uno que son los alambres de acero, otro que son las láminas de platinas y otro que son las láminas y alambres no ferrosos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno debería de poder también encontrar otros materiales diferentes al acero. Entonces, en nuestro caso vamos a tomar la primera, que son los alambres de acero. Entonces vamos a tomar un acero de calibre 12. Entonces, para un acero de calibre 12 es el calibre del cual deberían de estar fabricadas las puertas, ¿sí?, de seguridad. Entonces, un calibre 12 tiene un espesor de 2.6 milímetros. Que es diferente al que nosotros encontramos en las puertas de nuestras casas. Las puertas de nuestras casas generalmente son calibre 18, 1.2 milímetros. O en el peor de los casos, pues son calibre 20. Calibre 18 es lo que uno encuentra, 1.2 milímetros. Vamos a suponer que el calibre que nosotros vamos a utilizar aquí es un calibre 12. Entonces 2 milímetros, 2.6 milímetros, que eso es punto 10, 55. Entonces vamos a suponer aquí para un calibre 12, entonces vamos a decir aquí que es 0,1055. Entonces con eso tengo el diámetro del. Observen que tenemos aquí. Entonces, efectivamente tenemos la cam. Y tenemos el número de espiras activas, 12 espiras para esa condición. 58 kilos. 58 kilos. Determinado ese valor que deberíamos de poder hacer. Entonces hay dos situaciones. Entonces la primera podría ser determinar la geometría del resorte. Determinar la geometría del resorte. Determinar la geometría del resorte. Y el segundo que debería de ser que el otro que nos hace falta ahí. Que el otro que nos hace falta ahí. Determinar el factor de seguridad. Determinar la geometría del resorte y determinar el factor de seguridad. Entonces, para determinar la geometría del resorte, ¿qué debería decir? Entonces, que el EF, que es la longitud libre, es igual a la longitud de ensamble más el valor del Y mínimo.
Entonces, para determinar Y mínimo, entonces yo debería de poder decir que debería de calcular F mínimo igual a quién, acá por el Y. Entonces, si nosotros suponemos aquí que la fuerza mínima que yo le voy a poner a ese resorte son 5 kilogramos, 5 por 2,2, 5 kilos, debería de poder tener aquí el valor del Y mínimo. ¿Qué más debería de poder hacer ahí? Entonces decir aquí que LA es igual a quién. A LM más el valor de Y, el valor de Y máximo, es el valor de Y máximo. Este X que tenemos aquí es el valor de Y máximo. Y máximo. ¿Qué más deberíamos de poder hacer allí? Es decir aquí que LM es igual a quién. Yo debería de poder decir aquí que LM es igual a la altura de cierre más el Y de clash. O el Y de impacto. Entonces debería de poder decir aquí que el Y de clash. ¿Qué era lo que era el S, perdón? Señor, ¿Qué es lo que era el S? el F es la longitud libre del resorte. LS. LS, LS, LS es la altura de cierre. Que es el proceso que veíamos que le hacen al resorte. Lo asientan, entonces lo colocan en un equipo y lo juntan espira con espira. Entonces, el Y de impacto o el Y de clash depende, es variable. Podría ser 0,15 el valor de la deformación máxima del resorte. Y entonces con esto ya deberíamos de poder tener definidas que las alturas. Entonces yo debería decir aquí que el S, que es la altura de cierre, debería de ser igual al número de espiras totales por el diámetro del resorte. Entonces, como yo tengo aquí que el número de espiras activas es igual, entonces para un resorte de extremos planos rectificados es igual a las totales menos 2. Entonces yo debería de poder calcular que toda la geometría del resorte. Observen, me está dando efectivamente un resorte que va a tener cuatro espiras, que va a tener una longitud libre de 1,7 pulgadas. ¿Y qué más?
Hasta ahora solamente eso. ¿Qué me hace falta? Preguntas hasta acá. Profe, ¿a qué hace referencia el número de espiras activas? Las que están trabajando. Entonces, ¿qué espiras no trabajan en un resorte? Muy buena pregunta. ¿Cuáles son las espiras que trabajan? Las que se deforman. Entonces, las que no trabajan, ¿cuáles son? Las que no se deforman, o sea, las de los extremos. Si las espiras son planas, si los extremos son planos rectificados, ¿cómo van a quedar las espiras de los extremos? Recortadas. Entonces, no deberían de estar, ¿qué? Trabajando. Las que trabajan son las que están, ¿qué? Completas. Entonces, por eso hacemos una diferencia entre las espiras activas y las espiras totales. Entonces, efectivamente, la altura de cierre son ¿qué? Las activas y las que no están activas. ¿Quiénes son las que no están activas? Esta de aquí, las del final, las de los extremos. Entonces, yo por eso digo es que las activas son las totales menos ¿cuánto? Menos 2. Una arriba y otra abajo. Cuando tengo ¿qué? Cuando tengo extremos planos. Cuando tengo extremos planos rectificados, las activas son las totales menos 2. ¿Está claro? ¿Sí queda claro? Sí, profe, sí, señor. Sí, Gracias. profe. Eso es importante. ¿Qué es lo que nos dice el modelo ahora? ¿Qué nos haría falta? Entonces, observen, ya tenemos el cálculo de la geometría, nos hace falta determinar el modelo estructural del resorte. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente calculamos los esfuerzos. Entonces, en un resorte helicoidal de compresión, el valor del tau máximo es igual a ¿quién? A 8 por, en este caso, W por el diámetro del resorte sobre pi por d elevado al cubo. Y esto multiplicado por 1 más 1 sobre 2 por c. Ese es el valor del esfuerzo máximo. Entonces, este valor que tenemos aquí que nos dice que es 1 más 1 sobre 12 es lo que se conoce como el factor de concentración de esfuerzos bajo una condición de carga estática. ¿Qué debería de poder hacer para determinar el factor de seguridad? Sería la afluencia sobre el tau, ¿no? Sí, entonces debería decir aquí entonces que n es igual a SYS sobre tau n. ¿Listo? Entonces, ¿qué debería de poder decir aquí? Que SYS según tablas es igual a 0,67 por SUT.
¿Cuánto nos da el factor de seguridad? ¿Cuánto nos da el factor de seguridad, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta. Esto, o sea, no sé si es que tengo mal el concepto o algo, pero digamos, puedo volver a la imagen en la que están los tipos de, el resorte con extremos rectificados, por ejemplo, Si puedo volver a la imagen, a la imagen. Dame un y a segundo. a la teoría en donde están esas imágenes de los resortes y los tipos de extremos. Sí, bueno, esto, pues, para calcular es decir, cuando están completamente pegadas las espiras es el LS, ¿cierto, profe? El de cierre. Sí, la altura de cierre. Esa altura de cierre, usted dice que es NT por el diámetro, ¿cierto? El número de espiras totales por el diámetro del alambre. Sí, señor. Y, profe, por ejemplo, esos últimos que prácticamente están recortados por mitad, ahí no cambiaría un poco. Pues esa es la información que viene en el modelo del libro. O sea, el libro dice, si usted tiene extremos planos, quite una. Si tiene extremos planos rectificados, quite dos. Mm, ok, profe, sí. Yo ahí no. Pues, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede allí? Que de pronto lo complicado del diseño de un resorte no es el diseño en sí, sino es la manufactura. ¿Sí? O sea, esto no tiene ahí ningún misterio, papá, tú ves ahí las receticas, tal, calculas y tal. Lo complicado de todo esto es hacer que el resorte funcione. Entonces, el papel aguanta todo, con total seguridad. El punto es que tú encuentres el alambre y del alambre conozcas las propiedades. Y luego de que tú conozcas las propiedades, entonces puedas fabricar. Y después de que fabriques, entonces pongas a prueba a ver si funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque no hay materia prima. Entonces, como les comentaba ayer en el curso, entonces aquí ustedes van a encontrar el acero nacional, el acero alemán, que no es un acero que viene de Alemania, sino es un acero chino que tiene esa denominación, y que es un acero ahí aleado, que tiene unos valores de resistencia que está entre el acero nacional y los aceros aliados, pero nadie sabe cuál es la referencia de ese material. Y hay un acero, cuerda de piano, que no viene en todos los diámetros, sino viene en el diámetro de las cuerdas de los pianos que hay aquí en Bucaramanga o en Santander, que el señor que tiene la empresa dijo, no, eso es un buen negocio porque
Aquí en Santander hay como unos 20 pianos, entonces usted, como es el único que trae, pues usted fijo tiene el cliente. Efectivamente, se va a demorar su tiempo, pero ahí se va vendiendo, ahí va rotando. No es como el que vende pañales o el que vende papel higiénico, no. Es un producto ahí y tal. Y que a él le sirve para algunas aplicaciones especiales. ¿Qué diferencia hay entre un acero normal y un acero para resortes? Es dúctil. ¿Y qué más? Propiedades mecánicas. ¿Y cuál es la diferencia en las propiedades mecánicas? Que la deformación no tiene deformación. O sea, si se deforma, vuelve a su estado original. No. Su zona elástica. La zona elástica, sí. Y su esfuerzo último es mayor, ¿no, profe? Entonces la resistencia va a ser mucho mayor que la de un acero convencional, pero va a mantener la misma ductilidad de un acero convencional. Entonces la curva, ¿cómo va a ser? ¿Más empinada? Hemos dicho, la pendiente, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Mayor, ¿cierto? ¿Cuánto les dio el factor de seguridad, muchachos? ¿Cuánto les dio el factor de seguridad? Profe, ¿puede colocar un momentico la ecuación del estado máximo? Claro. Es que lo calculo me dice que falta una ecuación. Profe, por ese, creo que es por ese diámetro, Ese diámetro, sí. ¿Cuál ecuación hace falta, muchachos? Profe, es que usted en el estado máximo tiene un D y ese diámetro no está especificado. ¿Y cuál diámetro debería de ser? ¿Cuánto nos da el factor de seguridad? Profe, ¿sé qué valor le había puesto a la fuerza máxima? Creo que es lo único que me falta. A mí 58. me hace 0.5. 0.57. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué falla, profe? Falla. Entonces yo debería, observen, para 58 kilos no me sirve un calibre 12. Debería de qué? Tomar un diámetro mayor. Entonces, a diferencia de los ejes, aquí la situación se complica porque usted no puede decir que usted mecaniza o que no, el alambre viene del diámetro que es. Y si usted no lo consigue,
pues no le funciona. Ahora, el problema es que observen, a medida que aumenta el diámetro, el proceso de fabricación cambia. Entonces yo paso de tener un sistema automatizado en el cual no hay que colocar temperatura a tener un sistema en el cual tengo que precalentar el alambre, prácticamente llevarlo casi a un plano plástico, doblarlo y luego aplicar tratamiento térmico. Entonces observen que de pronto el proceso de fabricación se complica en la medida en que aumenta el diámetro. ¿Preguntas? O sea, que se debe hacer Muchachos, un recálculo, profe. hay otro que hacer calibre. un recálculo y cambiar el diámetro para mirar cuál debería de ser el diámetro mínimo para un factor de seguridad de 3. Profe, una pregunta, es que, o sea, no entendí, digamos, ¿por qué el F mínimo es 11? ¿Cómo? El F mínimo es 11, ¿por qué es que era? F mínimo. Entonces la fuerza mínima es Y mínimo por K. Esa es la fuerza mínima. Entonces, si yo ya tengo el K, si yo a esa fuerza mínima le digo que es 5 kilos, 5 kilos es una fuerza que tú puedes hacer ¿con qué? Manualmente. ¿Qué pesa 5 kilos? El bulto de jabón de la lavadora que pesa 4 kilos, 5 kilos. O sea, es una fuerza que tú podrías hacer ¿qué? Con un brazo. Si tú Ah, dices ya, que ok, profe. sí, si dices que la fuerza mínima son 5 kilos, entonces calculas con eso Y mínimo. ¿Qué te dice eso? Que tú puedas hacer precarga manual o puedes hacer precarga ¿cómo? Con un equipo. Entonces tú podrías decir, oiga, yo voy a precargarlo con un Enerpack. ¿Cuánto me cuesta el Enerpack? Como 7 millones. Bueno, listo, lo que valga. Voy a decir que la fuerza que voy a aplicar aquí son 35 kilogramos. ¿Será que tú puedes hacer una fuerza de 35 kilogramos con el brazo? No. De pronto te cuesta más trabajo. Entonces, eso no te va a variar el valor del factor de seguridad, sino te va a establecer una condición de montaje. ¿Qué es lo que sucede? Que tú la necesitas para poder realizar el cálculo. Que mira que las espiras fueron las mismas, 4.42. Y el factor de seguridad se mantuvo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, profe. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, señor. Listo. Entonces, mire, muchachos, lo más importante cuando uno está seleccionando, diseñando elementos, es que usted entienda conceptualmente qué representa cada elemento dentro de un equipo. El resorte es un elemento que sirve para almacenar energía. Entonces, aquí lo más importante es que el juicio de valor le diga a usted si debe seleccionar un resorte o debería de seleccionar un amortiguador. ¿Por qué? Por la frecuencia de carga y por la cantidad de energía. Ahora, si efectivamente la cantidad de energía que usted está generando ahí es muy pequeña, usted debería de poder diseñar un resorte. ¿Cuál es el problema del diseño del resorte? Que no lo hace usted, lo hace un tercero. Entonces puede ser que quede bien, como puede ser que quede mal. Entonces es la garantía del producto. ¿Cuál es el objetivo al final del día? Que usted se pueda ir a dormir tranquilo pensando en que ese dispositivo que almacena energía va a hacer la tarea muy bien todos los días. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, si no hay más preguntas, dejamos así por hoy. De ser posible, nos vemos el martes. Martes. Listo. Que tengan buen día, muchachos. Cuídense mucho. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Hasta luego.